Bueno, buen día. Yo imagino que si nosotros... A mí me interesaría mucho saber por qué un sábado a la mañana tantas personas pueden estar interesadas en un filósofo del siglo XVII que escribió en latín y que... en Rosario, pero si yo abro esta pregunta, ¿por qué Spinoza? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué Spinoza acá? Probablemente se nos vaya todo el tiempo en una conversación. Pero entonces, no vamos a ir por ahí. Presumo que hay intereses muy distintos, personas que vienen de diferentes palos, por decir así. Pero sí, me gustaría comenzar por una pregunta, en vez de empezar yo a hablar, una pregunta de cualquiera de ustedes que de alguna manera dispare la conversación. Una pregunta que tenga que ver, por supuesto, con lo que nos convoca hoy. ¿Cómo no? ¿Por qué Spinoza está, no quiero decir de moda, pero por qué Spinoza se estudia tanto hoy Muy bien. y no tanto en otra época? Quizás no haya otro filósofo clásico. Cuando digo filósofo clásico me refiero al filósofo del canon, ¿no? Que va de, si ustedes quieren, de Platón a Hegel, que esté tan en el centro de un uso, de una apropiación, que no es estrictamente académica, que no tiene que ver, digamos, con el metido de los eruditos o de los filósofos profesionales, como es el caso de Spinoza. Digamos, si nosotros tomamos otros filósofos clásicos como Descartes, como Leibniz, como Malebranche, modernos, bueno, no es que tengan una apropiación popular, una circulación popular, como es el caso de Spinoza. Hay algo que dice Gilles Deleuze en algunos de sus libros, y es que lo que él llama una lectura analfabeta de Spinoza. Una lectura analfabeta quiere decir una forma de un interés, una atracción de la filosofía de Spinoza, por la filosofía de Spinoza, de personas que tienen, por artistas, dirigentes de movimientos sociales, experimentadores existenciales de todo tipo, por viajeros, por escritores, por poetas, por yonkis, no sé. Hay algo en la filosofía de Spinoza que atrae a los no filósofos. A esto Deleuze lo llama lectura analfabeta. Probablemente sea comparable al caso de Nietzsche, que también es un poco así. También Nietzsche tiene una circulación salvaje, es decir, en medio de la selva, pero lo de Spinoza es más raro porque si ustedes se asoman, leen los libros de Nietzsche, ven que hay una complejidad, pero que no es técnica. Es decir, cualquiera puede leer un lenguaje más o menos aforístico, más o menos poético, que no tiene dificultades, digamos, que conciernan al léxico más técnico de la filosofía. En el caso de Spinoza depende, pero sobre todo su libro más importante, que es La Ética, es un libro, digamos, que hay que trabajar. No es un libro para leer en la playa, precisamente, ¿no? Hay que trabajar. Y entonces es raro por qué Spinoza atrae de esta manera. Yo creo que hay algo en su propuesta filosófica misma, por una parte, pero después me parece que hay también una interlocución con la época, con nuestra época, en lo que tiene que ver en particular con la política. La presencia de Spinoza en la discusión filosófico-política contemporánea en particular ya tiene 50 años. Esto quiere decir, quien lo repone, si uno hiciera la historia del spinozismo, Spinoza muere en 1677, muy pobre, y tiene una circulación inmediata que es una circulación clandestina, porque sus obras son prohibidas, ni bien son editadas. Después, si quieren, podemos hablar un poco de toda la sobrevivencia de Spinoza, porque es una historia fascinante, ¿no? Pero es una circulación que no tiene que ver con los filósofos estrictamente. Si bien en vida Leibniz, por ejemplo, lo visita y él tiene contacto con con el movimiento científico de su época, tiene una apropiación partisana, por decir así, en grupos radicales
hay un libro que desde ya le digo que es un libro muy interesante, muy sugestivo y de mi punto de vista equivocado o excesivo, ¿no? Que se llama La Ilustración Radical. Que lo acaba no, hace un par de años lo publicó Fondo de Cultura, un libraco, que esencialmente lo que Jonathan Israel, que es el autor, sostiene es que uno no puede leer la modernidad como una querella entre antiguos y modernos, o entre ilustrados y conservadores, sino que toda la disputa filosófica y política tiene tres patas. Hay un partido, digamos, conservador, el partido de los antiguos, y después hay dos ilustraciones, y esta es la novedad que introduce Jonathan Israel. Una ilustración que él llama radical, que es ¿hay alguien queriendo entrar? Si le pueden avisar. Hay una ilustración radical que es la que tiene matriz en la filosofía de Spinoza, y entonces hace una reconstrucción historiográfica Jonathan Israel, por la cual la ilustración es algo que sucede entre 1650 y 1750, un siglo antes de lo que los historiadores de la ilustración dicen. Y después hay otra ilustración que Israel la llama ilustración moderada, que surge para conjurar y para neutralizar la ilustración radical. Y hay una alianza entre el partido de los antiguos y la ilustración moderada contra la ilustración radical. ¿Cuáles son las diferencias? En esto me parece excesivo lo de Jonathan Israel. Lo que él llama ilustración radical tiene una sola matriz, que es Spinoza, es decir, un filósofo que escribió una obra en no más de 20 años, marginal en la cultura europea, no por el hecho de vivir en Holanda, sino un poco por todo el medio en el que se desenvolvió. Y básicamente esa ilustración proponía el ateísmo en cuanto a la religión, pero llamaba que ateísmo quería decir en el siglo XVII una cosa diferente que lo que nosotros podemos entender. El inmoralismo y la democracia en política. Aparte de Spinoza, en esta ilustración radical hay filósofos muy menores que no vale la pena, según la reconstrucción de Israel, que se los mencione. El único que incluye, el que nos puede sonar, es Diderot, que está en la enciclopedia. Y después lo que nosotros conocemos por ilustración a secas, que él le llama ilustración moderada, Locke, Hume, Kant, todos los filósofos del 18 en particular, y los enciclopedistas, salvo Diderot, lo que hacen es reaccionar para hacer un tipo de ilustración que no sea atea, que no sea inmoralista y que no sea democrática. Entonces, Spinoza circula de esa manera hasta llegar, ya llegamos a la pregunta, hago circunloquio, hasta llegar a la primera gran discusión plenamente filosófica que se hace sobre el pensamiento de Baruch Spinoza, que es, en el siglo XVIII, en lo que se llamó la querella o la disputa del panteísmo. Tres filósofos que son antecedentes del idealismo alemán, Jacobi, Mendelssohn y Lessing, probablemente no lo son, pero que de alguna manera son los que introducen a Spinoza en la filosofía propiamente dicha. No viene al caso cuál es la disputa. Estaba Goethe, participó en esa disputa. Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es que es un antecedente inmediato de la gran apropiación por parte de la filosofía del pensamiento de Spinoza, que es la del idealismo alemán, en particular Schelling y Hegel. Es como si con el idealismo alemán Spinoza cobrara ciudadanía plenamente filosófica, al punto que Hegel dice: con Spinoza estamos en casa. No se puede ser filósofo y no ser espinosista. Después va a criticar a la filosofía de Spinoza por varias razones, pero en toda su filosofía del espíritu, que es histórica y demás, Spinoza produce un salto que va a ser fundamental para Hegel. Y después en la crítica más puramente filosófica, lo que hay en Spinoza de escandalizador, pero también de interés, es su filosofía de la religión.
en el Tratado Teológico Político, que es la otra gran obra de Spinoza. Pero entonces pero nunca se le había prestado atención al pensamiento propiamente político de Spinoza. Salvo, digamos, el único antecedente que hay del siglo XX, y esto es muy curioso, son unos cuadernos que fueron descubiertos muy tardíamente, en la década del 70, en 1977, de Karl Marx. Marx, siendo un joven estudiante que estaba haciendo su tesis doctoral, en los mismos años que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la diferencia de Demócrito y Epicuro, que sería 1841, en los mismos años, escribe unos cuadernos a mano, como si fueran los cuadernos con espirales, cualquiera nosotros podríamos tener, que son larguísimos extractos los copia en latín del Tratado Teológico Político de Spinoza y de algunas cartas. Eso estaba en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, esos cuadernos, y son descubiertos, digamos, o en todo caso editados, en 1977 por un gran espinosista francés que es Alexandre Materon. Y no hay nada de Marx, hay simplemente esa transcripción de ciertos fragmentos de Spinoza, pero que coinciden con toda la filosofía de la democracia que en el Tratado Teológico Político y la crítica a la religión como una crítica política. Y también es lo que en las cartas le interesa. ¿Cuál es el interés histórico de estos cuadernos de Marx? Bueno, ver dónde Marx en la obra de Spinoza ponía el foco. ¿Qué es lo que acentuaba? Y lo que acentuaba era la crítica política de Spinoza. Casi que no hay otros antecedentes de esto, porque, en fin, por lo que fuera. En el año 1900, dicho esto, en el año 1965, es decir, hace 50 años, un filósofo marxista francés que estaba en el centro de la discusión europea, digamos, en general, y de la discusión marxista, que era Louis Althusser, da una serie de seminarios con Balibar, con Stablet, con otros, que se llaman Para leer el Capital, el año 65. Y en ese seminario lo que hace Althusser es decir, bueno, ¿qué es lo que le importa a Althusser? Es separar a Marx de Hegel. Es decir que en realidad la ruptura epistemológica es que todo ese lastre de idealismo dialéctico de Hegel es algo de lo cual Marx se desentiende y entonces la tarea propiamente científica de Marx, sobre Marx y también política, consiste en liberarlo de Hegel. ¿Y cuál es el rodeo que encuentra Althusser para liberar a Marx de Hegel? Spinoza. Y entonces dice que la filosofía propiamente del marxismo es el espinosismo y no el hegelianismo. A partir de lo cual, digamos, por ejemplo, hay un libro que está traducido también al español, que tradujeron los chicos de Tinta Limón, que es un grupo de autonomistas muy interesante de Buenos Aires. Hay un libro de Pierre Macherey, que es un althuseriano, es decir, un discípulo de Althusser con quien Althusser dio ese seminario, que se llama Hegel o Spinoza o Hegel, donde Macherey hace una lectura comparada. Es muy interesante, es un libro pequeño y muy denso, de que Spinoza está más allá de Hegel. Pero lo cierto es que también, podríamos decir, Spinoza se convierte en el filósofo del mayo francés. Estamos en 1965, de alguna manera esa perspectiva libertaria, desburocratizada, que rompe con la verticalidad que imponían los partidos, sobre todo el Partido Comunista francés en ese caso, pero en general en todo Occidente. Spinoza es la perspectiva libertaria. De ese grupo también sale Toni Negri. Quiero decir, Toni Negri estaba en los años 70. Bueno, hay una discusión ahí, porque después se pelean entre ellos, ¿no? Esta es una cuita que les cuento, hago un pequeño paréntesis. Pero a mí me tocó hacer un prólogo del libro de Balibar que se llama Spinoza y la política. Y entonces yo le hice ese prólogo y se lo mandé a Balibar.
Y había una nota al pie de página, me acuerdo donde decía, algo decía yo de Negri, de que había estado, digamos, en los cursos de Althusser, o que había visitado Althusser en los años 70, los primeros años 70 y demás, y Bolívar me mandó un correo furioso diciendo, Negri nunca estuvo ahí, Althusser no lo quería recibir, etcétera, etcétera, bueno, cosas de ellos. Con lo cual, bueno, yo suprimí mi nota al pie de página, vaya a saber cómo ha sido. Pero de ahí surge un espinosismo radical. Creo que la lectura negriana está muy marcada por la experiencia del Mayo francés. Que persiste, que perdura hasta hoy. Quiero decir, ese compás que abre la filosofía del Althusser, que introduce a Spinoza en el campo marxista, en la perspectiva de izquierda, me parece que persiste hasta hoy. Creo que el nombre de Spinoza, o la filosofía política de Spinoza, obtiene un realce a partir del fracaso de los llamados socialismos reales, y sobre todo creo que ahí hay una actualidad grande de la filosofía de Spinoza. Hay una teoría de la democracia, además porque Spinoza es el único probablemente filósofo clásico, canónico, que no solamente que no le tiene miedo a esa palabra, o que directamente no la hace estallar por los aires, sino que además es una filosofía que fundamenta explícitamente la democracia. Y no usa gobierno popular, no usa ningún eufemismo, sino que usa la palabra democracia, que era una mala palabra en el siglo XVII. La palabra democracia, de Platón a Kant, es una palabra asimilada a una forma de gobierno despótico, por más que sea la mayoría, por una forma de gobierno. En la diferencia clásica entre gobierno despótico y gobierno político, la democracia es una forma despótica de ejercer el poder. Bueno, Spinoza en el siglo XVII dice que es el más natural de todos los regímenes políticos, y escribe el Tratado Teológico Político para fundamentar la democracia, y el Tratado Político, que es su última obra, tiene una organización completamente diferente, y comienza por la monarquía, sigue por la aristocracia, es decir, recupera toda la exposición clásica de la forma de gobierno, y tenía previsto los capítulos sobre la democracia y justo muere. O sea, no tenemos, que está anunciado, pero no tenemos esa última redacción de Spinoza sobre la democracia. Hay algo que también me gustaría... Bueno, yo muy sucintamente adjudicaría a estas cosas. En primer lugar, la pertinencia para nuestras derivas políticas actual del pensamiento de Spinoza, donde de alguna manera no solo nos permite tomar distancia a toda forma de totalitarismo, sino también a toda forma de democracia puramente procedimental, sino que la idea de democracia de Spinoza es una idea por explorar, pero sobre todo, bueno, pero a esto voy, tiene mucho que ver con lo que nos pasa, y yo creo, y esta es mi idea, y con algunos amigos de Buenos Aires y también de otros lugares de Brasil con los que trabajamos juntos, creo yo que tenemos todas las condiciones dadas para iniciar un programa de lectura de Spinoza que sea alternativo al que inicia Althusser, que no sea un Spinoza, entre comillas, mayo francés, en el que hemos sido formados todos y que todavía sigue siendo la gran fecundidad, indudablemente. Pero me parece que, y esto es lo que yo quiero decir, que Spinoza tiene el pensamiento político de Spinoza tiene una enorme actualidad para nuestra circunstancia latinoamericana. Y que el programa de lectura que hacer con la filosofía de Spinoza es diferente a esta otra. Es decir, tenemos que iniciar una manera de leerlo distinta. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiero decir con esto? En general, la lectura negriana, que es la más conocida, es el de un Spinoza libertario, el de un Spinoza de la potencia contra la potestas, dice, ¿no? De la potencia popular, de la potencia democrática, que de alguna manera lo que hace es embestir a todo poder instituido, contra todo poder instituido.
Entonces, de alguna manera, la libertad siempre es la expansión de la potencia contra todo aquello que la bloquea, todo aquello que la inhibe, que la cancela, que la reprime. Y eso en general son, en particular, el Estado. La política estaría desujetada, insubordinada en relación al Estado. Y hay un Spinoza, por decir así, que es el de Negri, que es un Spinoza que abona toda una perspectiva autonomista de entender la política. Y que yo creo que indudablemente vamos a encontrar en Spinoza efectivamente muchos elementos que nos permiten esto. Pero a mí me parece que es muy interesante recuperar un pensamiento de la institución que hay en Spinoza. No solamente lo que sería la pregunta por un espinosismo popular, por un espinosismo de lo que sería de las bases de la liberación de la potencia colectiva, de la potencia pública, de la potencia común. Esto indudablemente es así, sino también la pregunta por lo que tiene para decir Spinoza en relación a la institución. Y además, creo yo, y esto es una cosa que lo conversamos alguna vez con Tony Negri, porque nosotros hacemos unos coloquios en Córdoba y hace 2 o 3 años atrás vino Negri, que él recupera mucho el concepto de multitud, que es un concepto que Spinoza introduce en su última obra. No está en el Tratado Teológico Político, pero sí en el Tratado Político, y que es tal vez también uno de los conceptos fundamentales para comprender el modo de darse las democracias contemporáneas. Ningún otro filósofo había hablado positivamente de la multitud, no positivamente, de manera relevante de la multitud, como es el caso de Spinoza. Pero podemos volver después, y que es el concepto que obviamente toma Antonio Negri como un concepto fundamental. Y fue muy curioso porque nosotros hacemos esos coloquios en noviembre en un lugar de la Universidad de Córdoba, cerca de Córdoba, se llama Vaquería. Entonces son discusiones largas, duran todo el día, y al final del día es un lugar medio monacal, pero hay una salita de televisión, y ahí estaba el televisor prendido y yo estaba viendo, y fue yo no me acuerdo cómo era el número, pero supongo que es el 8N, ¿no? Bueno, que eran todas esas movilizaciones instigadas por Clarín y por los celulares, por todo. Entonces estaba prendido TN, obviamente, como en todas partes, y se veía el mar de gente, y viene Negri y se acerca. Y digo, Tony, las multitudes. La multitud de Argentina que están dando. Y él me hizo toda una... Bueno, él dice que de todo lo malo puede salir algo bueno, y demás. Un pensamiento del instituto. Y además nos pusimos, porque lo que es interesante es esto. Spinoza era un filósofo militante. Contra toda una imagen que había de su vida, de alguien encerrado, solitario, encerrado en su torre de marfil y demás, se sabe hoy que Spinoza era alguien que intervenía en la discusión política de su tiempo y básicamente en la gran disputa política que había en Holanda en su momento, que era la disputa entre el Partido Republicano, que estaba en el poder cuando él escribe, casi hasta el final de su vida, de los hermanos de Witt, que era un poco el partido de la burguesía comercial holandesa, que tenía también no era solamente algo que concernía la gestión, sino que básicamente lo que ellos buscaban era una república que tenía que ver con la libertad de pensamiento, que es una de la libertad de expresión, que eran las grandes conquistas del Tratado Teológico Político, o que trata de abonar el Tratado Teológico Político, y la separación de filosofía y teología, es decir, que haya libre examen de todas las cosas y que haya una religión sin iglesia. Una religión donde cada uno pudiera interpretar el texto sagrado de la manera que quisiera. Es decir, la discusión en Holanda era teológico-política, no era puramente política. Y Spinoza algunos dicen que tenía contactos con Jan de Witt, otros, bueno, a mí me parece raro, pero en todo caso estaba en todo este milieu, este medio político, y escribe el Tratado Teológico Político, lo comienza a escribir, es un libro de intervención. El Tratado Teológico Político es un panfleto que por una de esas carambolas extrañas de la historia se convierte en uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, pero es otra cosa. Spinoza lo escribe sin nombre de autor,
y con un falso pie de imprenta, porque él tenía un amigo que hacían obras clandestinamente, para intervenir en la disputa política de su tiempo. Le lleva 5 años, ya había empezado a escribir la Ética, deja la redacción de la Ética, se pone 5 años con este panfleto, es decir, no son muchos los filósofos que dan esto, ¿no? Y lo publica en 1670, desata un gran escándalo en su momento, y después sigue con lo otro, Spinoza. Y entonces, y esto es lo curioso, la filosofía más radical, probablemente que haya, política más radical que haya producido el siglo XVII y probablemente Europa, no fue una filosofía pensada para tumbar un gobierno, sino para sostenerlo. Esto no deja de ser no es una cosa menor. Lo cierto es que finalmente el gobierno cae en 1672. Vuelve el partido teológico, la derecha calvinista, por decir así, y los hermanos de Witt son linchados en plena calle, a pocas cuadras de la casa en La Haya, donde vivía Spinoza, y vuelve el partido conservador dentro del calvinismo, ¿no? Que sostenía que no hay distinción entre la Iglesia y el Estado, una jerarquía férrea, y sobre todo el control ideológico del pensamiento y de la palabra. Spinoza se muere en 1677, es decir, después de esto quedan 5 años, y acuña en su última obra política el concepto de multitud, que le interesa mucho a Negri. Pero a mí me parece que yo creo que él, el contexto de surgimiento de este concepto es biográfico, es el linchamiento de su amigo de Witt por parte de una multitud instigada por la jerarquía, lo que llamaban los gomaristas, que eran una parte, digamos, de la derecha del calvinismo. Spinoza es un materialista, es decir, él registra las fuerzas en conflicto y cómo se dan las cosas in re, ¿no? Y a mi modo de ver, esta también es otra, no sé, otro matiz que yo diría en relación a la teoría negriana de la multitud, que es muy interesante. Es decir, el pensamiento más vivo, probablemente, y más creativo en relación a la filosofía de Spinoza es el de Toni Negri. Lo que ha hecho es ha revivificado toda la historiografía spinozista a partir de la anomalía salvaje, que es un libro que él escribió en la cárcel, pero sin embargo él deposita en la idea de multitud que contrapone al pueblo. El pueblo sería una idea sustancial, una idea esencialista, una idea digamos, del pueblo como idéntico a sí mismo y demás, que por supuesto es de alguna manera el sujeto social de la tradición de izquierda hasta ese momento, por el concepto de multitud que está regido por la contingencia, por el azar, por lo fortuito, es aquello que se forma, que digamos que no hay nada que la preexista y que la anuncie, y que es de alguna manera el gran sujeto, porque no es un sujeto, no puede ser un sujeto político contemporáneo. Eso es lo que trabaja Toni Negri. Y deposita en la idea de multitud un contenido emancipatorio que a mí me parece excesivo. Quiero decir, creo que el concepto de multitud, como lo piensa Spinoza, en buen materialista, es un concepto ambivalente. Hay multitudes emancipatorias, y hay multitudes linchadoras, y hay multitudes fascistas. La multitud en sí misma no es absolutamente nada, ¿no? De celebrar la multitud en la calle por la multitud en la calle misma. Lo que sí está poniendo Spinoza ahí es un dedo en algo, en un fenómeno que es fundamental para la política. Él era lo que se llama un realista político, un maquiaveliano. No era alguien que creía que la política se hace rezando Padre Nuestro, como decía Maquiavelo, ¿no? Sino que él comienza por la pasionalidad humana y por las pasiones humanas, ¿no? Como Maquiavelo. No por cómo los hombres deberían ser, los seres humanos deberían ser, en un reino que no existió nunca en ninguna parte y donde por lo demás no hace falta ninguna política, sino en cómo efectivamente somos los seres humanos, ¿no? Estamos sometidos a 3 grandes poderes
que son lo que él llama el placer, la ambición de dominación y de gloria, y la avaricia. Es decir, esto es absolutamente clásico por lo demás, ¿no? Entonces, pero estos no son vicios, no son pecados, no hay una teoría del pecado en Spinoza, un pensamiento que está totalmente más allá de... Bueno, quiero decir, hay una filosofía de la democracia en Spinoza que no tiene que ver... Democracia significa que tenemos que ser todos más tolerantes, por decirlo de alguna manera, sino que está decodificada la democracia en términos de lo que es la potencia y la construcción material de un desbloqueo de la potencia pública que vuelven a su pensamiento de suma actualidad. Y quiero decir algo en relación a esto de la institución, pero antes estoy hablando mucho, ¿no? Me pueden interrumpir, hagamos una pregunta, hasta acá lo que ha sido dicho, o cualquier observación, protesta, ¿cómo no? Disculpa, porque sabía que la anomalía salvaje no se consigue. Está en la red, ahora en la red. La han subido, hay un de esos sitios que yo no sé cómo se entra, porque soy medio analfabeto, pero estoy también, que se llama Círculo Spinoziano, que uno de los chicos la subió completa a la anomalía salvaje, pero no se consigue hace mucho tiempo, sí. Es un libro fascinante que Toni Negri escribió en la cárcel de Revivia, en Roma, porque él fue uno de los acusados de participar en el atentado de las Brigadas Rojas que asesinaron a Aldo Moro. Él dice que no estuvo. Yo creo que no, que fue injustamente... Bueno, pero la cuestión es que estando en Revivia, es muy curiosa la historia esa, porque él cae en una redada en el año 77 con otra gente, cuando asesinan a Moro lo asesina en el 76, la Brigada Roja. Y entonces él está preso entre el 77 y el 81, y ahí escribe La anomalía salvaje, en la cárcel. Y en el año 81 sale, pero ¿por qué sale? Porque es puesto en las listas de lo que es y era el Partido Radical Italiano, que es el partido, para que todos se ubiquen, de la Chicholina. Después fue el partido de la Chicholina. Bueno, pero en ese momento no era de la Chicholina y lo pusieron y salió electo. Y entonces por inmunidad parlamentaria lo sacaron de prisión. Pero hubo un interregno ahí, que el Parlamento no había comenzado a funcionar, y entonces él estaba seguro que lo primero que iba a hacer el Parlamento era retirar la inmunidad y volver a prisión. Entonces en un fin de semana se escapó a Francia. Y ahí vivió en Francia hasta el año 97, me parece, en París 8, digamos, con Deleuze, con Rancière, con todo esto, que estaba indocumentado pero tolerado por el gobierno francés, por decirlo de alguna manera, y enseñó en París 8. Y después, por otra cosa, por una solidaridad volvió en el 97, lo pusieron preso, después tuvo una prisión domiciliaria y un poco después, ahora, salió, ¿no? Esa es la historia de... ¿Por dónde les interesa que vayamos? Esa sería un poco mi respuesta sucinta a cómo llegamos hacia una cierta actualidad de Spinoza. Pero yo podría hacer una especie de pequeña exposición de lo que es la filosofía propiamente dicha de Spinoza, de lo que es la crítica a la religión de Spinoza, de lo que es la filosofía política de Spinoza, pero en todo caso, porque no vamos a tener tiempo de todo, pero me gustaría seguir por otra pregunta. Una pregunta que a usted le interese y que los haya motivado a venir hasta aquí. Bueno, les cuento, ¿le interesa saber un poquito? Sí. Y en relación a eso de la ambivalencia de la multitud, ¿qué contestó Negri respecto a eso de la multitud ahí en el 8M?
No me acuerdo, pero él es no me acuerdo exactamente qué me contestó, pero él es un optimista, digamos, obviamente él sabe que hay multitudes que... Pero cuando lo que contestó fue eso, de todo lo malo puede salir algo bueno. Él tiene me parece una perspectiva, un optimismo. Él lo que dice es, hagamos lo que hizo Marx. ¿Qué es lo que hizo Marx? Y bueno, en definitiva, la historia debe ser leída como un conjunto de fuerzas que se precipitan y que producen situaciones y escenarios nuevos. ¿Qué es lo que hizo Marx dialécticamente? El pensamiento de Negri no es dialéctico, ¿no? Pero bueno, hay una fuerza que crece, que es el proletariado, que crece en el interior del capitalismo, que llenamente concebido el proletariado, digamos, toda cosa es enemiga de sí misma, toda cosa quiere ser lo que no es, toda cosa quiere dejar de ser lo que es y ser otra cosa lo que es. Esto es la dialéctica. Toda cosa lleva en sí la muerte como el fruto lleva la semilla. Y entonces el capitalismo es esto. El capital está producido por la fuerza destinada a hacerlo saltar por los aires. No hay capital sin trabajo, sin clase trabajadora. Y entonces digamos, la gran ruptura de Marx con el socialismo utópico es que las sociedades no se hacen con ideas bonitas que salen de la cabeza de los filósofos. Las transformaciones nunca son morales. No tiene que ver con la idea de justicia, por ejemplo, que es una idea idealista que viene de Platón y demás, sino que se trata de registrar las fuerzas. Y entonces esta fuerza, el proletario, no es una fuerza moral, es una fuerza material que va a llevar a ser, digamos, que va a crecer hasta el punto de que las relaciones de producción que la contienen. Entonces, lo que Marx hacía es registrar cómo una fuerza llega hasta su límite para producir algo nuevo. En el caso de Marx, un modo de producción ya no capitalista. Nosotros ya no podemos pensar así para Negri, pero sí hacer concebir el mundo como un conjunto de fuerzas y ver que esas fuerzas se desarrollan hasta un límite. Ese desarrollo no es moral, no importa, digamos, esa ambivalencia de la multitud, no hay que considerar la multitud moralmente, creo que diría Negri, ahora no me acuerdo, pero sí mostrar de que hoy hay una fuerza antiglobal, que no es nacional, que no tiene que ver con los estados, que no está circunscrita a una clase, y que de lo que se trata es crear las condiciones para su precipitación, para su expresión, para su desbloqueo, para su manifestación, de manera que el mundo sea diferente a este capitalismo del espectáculo, esta sociedad del espectáculo que, digamos, que captura y que tiene dominado los cuerpos y las almas. Eso es lo que creo que es el optimismo de Negri, por más que él considere, digamos, si se deja a la potencia emerger, se va a otra cosa, que es lo que nosotros tenemos que favorecer, que facilitar, etc., ¿no? Ese yo creo que es un poco su excesivo optimismo. A mí me parece que Spinoza diría, creo, que nada va hacia ninguna parte. Eso es muy interesante del siglo XVII, porque es un siglo en el cual en la filosofía, o en este tipo de filosofía radical, ya no estaba Dios. Es decir, el tratado teológico político es el esfuerzo por pensar una manera de organización social que no sea teológica, y aún no estaba la historia. Es decir, la historia empieza por supuesto con Hegel, encuentra su apogeo, pero con Kant. Cuando digo historia me refiero a un pensamiento progresista, sentido amplio de la palabra, ¿no? Progresista quiere decir, bueno, hay un sujeto que es la humanidad, hay una historia como si fuera un curso unitario de acontecimientos que lleva hacia alguna parte la humanidad, ilustración, ¿no? Los seres humanos, merced a su trabajo, pero con ayuda de la naturaleza, con una especie de providencia que puede estar en las leyes de la historia o en la naturaleza misma. Para Kant estaba en la naturaleza, para Hegel no, pero no importa. Va a llevar a una especie de reconciliación de los seres humanos consigo mismos. Y nosotros estamos, bueno, hasta hace muy poco acostumbrados. En cambio, creo que el siglo XVII todavía no contaba. Cuando digo el siglo XVII me refiero a Hobbes, me refiero a Spinoza, todo el pensamiento, sino que estamos los seres humanos confrontados a lo que seamos capaces de hacer con nosotros mismos.
No hay ninguna, por supuesto que hay que liberar la potencia pública para construir, pero eso no lleva a nada que deje definitivamente atrás nada, ¿no? Sino que este es, si se quiere, un sesgo. Y en alguna medida me parece que hay una especie de equivalencia con nuestro momento. Hoy, si bien yo siempre sostengo que no hay que dar vuelta tan rápidamente la página de Hegel, sí creo que no es fácil sostener un pensamiento historicista en este sentido, por más astucia de la razón que nosotros creamos detectar en lo que está pasando, ¿no? Lo cual no quiere decir afirmar un fin de la historia que Hegel habló del fin de la historia, pero en el remedio de Fukuyama. No quiere decir eso. Para Hegel, obviamente, hay un fin. Cuando se habla del fin de la historia no quiere decir que ya no pasa más nada, ¿no? No es que queda todo quieto y ya no pasa más nada. No, la vida sigue exactamente igual como hasta ahora. La gente disputando, peleando, siguen habiendo guerras, siguen habiendo disputas por las cosas y demás. Lo que me parece que Hegel dijo cuando habló de fin de la historia, y que Fukuyama hace un uso ideológico de eso, es toda la fenomenología del espíritu, es el cortejo de las figuras del espíritu a lo largo de la historia, por la cual el espíritu se vuelve cada vez más concreto, más verdadero, más mediado, porque la verdad para Hegel es resultado, es una producción en la historia. Y entonces hasta la fenomenología del espíritu detecta y analiza cada una de estas figuras que tienen un momento de verdad y que después, precisamente de manera dialéctica, caen por un mecanismo de supresión y de conservación, que es el mecanismo por el cual el espíritu se va volviendo cada vez más concreto y cada vez más verdadero, hasta llegar a una definitiva coincidencia entre ser y conciencia de ser, y la idea se hace absoluta. Hay una idea, hay un conocimiento de sí absoluto, ya no depende de nada, quiere decir absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para Hegel ese es el estado prusiano, digamos, ¿no? Cristiano germánico. Es ahí en la filosofía de Hegel que el espíritu entrega su secreto, ¿no? Está todo explicitado, explicado. Después van a seguir habiendo estados de guerra, pero ninguno va a ser la encarnación del sentido, porque ese sentido fue absolutamente consumado en su momento. ¿Qué es lo que dice Fukuyama? Fukuyama dice lo mismo, pero de una manera bastante más burda, pero dice: toda esa disputa, con la caída del muro de Berlín, la historia ha llegado a un estado estacionario, que es el capitalismo universal. Fin de la historia. Después van a seguir habiendo cosas, sí, pero finalmente en la historia es un largo periplo a través del cual se busca a sí misma, y finalmente llegó a encontrarse bajo esta modalidad. A mí me parece que el problema no es historia o fin de la historia o continúa la historia. Lo que yo creo que la inspiración que encontramos en una filosofía como la de Spinoza es que, de nuevo, nada va hacia ninguna parte, y por supuesto nada alcanza su culmine, su consumación, su realización. Todas las generaciones estamos acá estamos, ¿qué somos capaces de hacer? ¿Cómo somos capaces de construir una vida política, digamos, mejor? Eso no deja para siempre atrás nada, absolutamente nada. En ese aspecto también creo que hay de alguna manera una actualidad de Spinoza, que tampoco niega que haya una acumulación política, por supuesto, pero no hay ningún tipo de garantía, ni teológica ni histórica, en relación a los procesos que llevamos adelante, ¿no? Bueno, eso sería un poco la idea principal del espinozismo, es la idea de inmanencia, una idea técnica, una idea filosófica, si se quiere, que se opone, el antónimo es trascendencia. Inmanio quiere decir permanecer en. Vamos a decirlo de otra manera, ya vamos a llegar a la inmanencia.
Hay una palabra, que es una palabra que Spinoza no usa, no conocía, no estaba inventada en la época de Spinoza, y que la inventa un filósofo inglés más o menos 50 años o 40 años después que Spinoza se muere, para designar la filosofía de Spinoza, que es la palabra panteísmo. Y entonces, desde entonces, la filosofía de Spinoza se ve vinculada a esta palabra que es la palabra panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Si uno un poco la analiza en términos de las palabras que la componen, significa que todo es Dios. Todo es Dios. Por lo demás es una idea muy vieja de la humanidad esta, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que hoy hay una gran discusión respecto a que si Spinoza era panteísta o no era panteísta. Porque en términos estrictos, en efecto, no era panteísta. No es que Spinoza dijera que Dios es la suma de todas las cosas y que todo es Dios. Y hay algunos que han acuñado un neologismo que es panenteísmo. No panteísmo, sino panenteísmo. Que significa todo es en Dios. Indeo, dice Spinoza. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de toda la filosofía anterior, que es una filosofía que afirma un pluralismo sustancial, es decir, hay muchas sustancias en el mundo, depende, digamos, de qué filosofía se trate, pero lo común es esto: hay muchas sustancias en el mundo, los seres humanos, los seres con los que nos cruzamos, las cosas con las que nos cruzamos, lo que susta, lo que está ahí, la cosa. Spinoza dice que no hay sino una sustancia única. Entonces, esa sustancia es para Spinoza indeterminación pura. Indeterminado quiere decir, equivale a decir infinito. El infinito es el gran tema del siglo XVII. Ustedes lo pueden ver desde Rembrandt, desde la pintura holandesa a la ciencia y también en la filosofía. Cuando Spinoza habla de una sustancia indeterminada, está diciendo que la sustancia no es algo de lo que podamos experimentar empíricamente, o que la sustancia no es algo. Trata de imaginar algo indeterminado. No se puede. Algo que no tenga límites. Podemos imaginar cosas únicamente. La sustancia puede ser pensada filosóficamente, pero no representada ni imaginada. Y a las cosas de las que sí tenemos experiencia empírica, Spinoza le llama, con una palabra que era común en el siglo VII, le llama modos. Modo significa modificación de la sustancia. Todas las cosas, todos ustedes son modos. Yo también. Todo de lo que podemos tener experiencia empírica son modos, no son sustancias. También vale, si queremos emplear un lenguaje aristotélico, accidentes. Sustancia y accidente. Él la llama sustancia y modo. Modificación de la sustancia. Y entonces la sustancia es una potencia infinita que produce infinitas cosas o infinitos modos, infinitas cosas en infinitos modos. El infinito es y esa potencia es la esencia de la sustancia. La sustancia es causa de sí misma, así empieza la ética, y es causa de todas las cosas. Es causa de sí misma en cuanto es causa de todas las cosas. No es que se causa a sí misma y después crea todas las cosas. Y cuando hablamos de causa sui o causa de sí, hay que pensarla no en un sentido temporal. No es que si nosotros pensamos la causalidad en un sentido temporal, obviamente no se puede pensar la causa de sí. Porque si hay una causa antes no existía el sí.
y por tanto causa de sí, sino hay que pensarlo ontológicamente. Porque la sustancia espinosa, digamos, está en la eternidad. Hay que salir del tiempo. Spinoza dice que la sustancia es causa de sí misma en el mismo sentido que es causa de todas las cosas. A esto se le da el nombre técnico de univocidad. Se dice en el mismo sentido causa de sí, con la misma palabra, y se opone a equivocidad y analogía. Esto es una cuestión, una gran discusión en el medioevo en particular, filosófica. Y es causa inmanente y no trascendente de todas las cosas. El modelo de causa trascendente es el modelo, si ustedes quieren, judeo-cristiano. Hay un Dios que no se confunde con las cosas y que por amor o por lo que fuera, a partir de un momento, en un momento o con el tiempo, crea la criatura, el mundo, pero que está absolutamente diferenciado, permanece trascendente al mundo creado. ¿Hasta acá vamos? Spinoza dice que es el modelo, lo que Sartre llamaba el modelo técnico, el modelo de todo esencialismo. El carpintero que hizo esta mesa, ¿no? Tuvo primero la mesa en la cabeza y después con sus herramientas la creó. Acá está la mesa, allá la mesa. El carpintero, no sé, puede ser chino, puede ser maometano, o puede estar muerto. La mesa está. Son dos realidades separadas, trascendentes una a la otra. Spinoza dice que Dios, que llama a Dios a la naturaleza, usa Dios hasta por los codos, pero la ética podría haber sido escrita perfectamente sin esa palabra. Dios quiere decir absoluto, ni más. No es un Dios persona, no es un Dios que castiga y premia, no es un Dios que sabe lo que hace, no es un Dios que va a alguna parte, no es un Dios moral. Es decir, un Dios que no es un Dios filosófico. Se le llama Dios a eso. Pero sustancia, naturaleza o Dios son equivalentes, podemos decir así, pero hay que pensarlo de esa manera. Hay una estrategia retórica también en poner esa palabra ahí y otras palabras que vienen del léxico teológico. Pero hay que saber que no se trata del Dios judío-cristiano ni mucho menos. Entonces, Dios es causa inmanente de todas las cosas. Significa que todas las cosas que produce Dios permanecen en Dios, in Deo, y que Dios permanece de alguna manera, está de alguna manera en las cosas. Este principio de la inmanencia, que de alguna manera es lo que sería el panteísmo filosóficamente formulado, ¿no? Opera en todos los ámbitos del espinosismo, por ejemplo en la vida política. De alguna manera la lógica de la trascendencia sería la lógica de Hobbes, por ejemplo, la teoría del estado de Hobbes. En cambio, la filosofía de la democracia espinosista es una filosofía de la inmanencia. Cuando hace el desastre en la parte 1 de la ética ontológica Spinoza, ya está todo hecho. Todo lo otro sigue como si fuera un añadido natural. Lo que hace Spinoza en la parte 1 de la ética no se puede creer, digamos. Deconstruye un mundo y presenta otro, y sobre todo el poder del pensamiento para pensar el mundo, ¿no? Ese poder, esa potencia infinita de la sustancia, cada modo, que es una modificación de la sustancia, es una parte. La esencia de cada modo es una potencia. Esto también es otra inversión en relación al pensamiento clásico. Aristóteles decía que las cosas se definen por género y especie. Género próximo, diferencia específica, ¿no? El hombre, ser humano, animal, racional, ¿no? Bueno, todos nosotros, que somos seres humanos, compartimos esa esencia, tenemos la misma esencia y diferentes existencias. Somos todos animales racionales, pero mi existencia no es la de ninguno de ustedes y al revés. En cambio, Spinoza lo que dice es que la esencia es singular, no solo la existencia.
que cada uno de nosotros tiene una esencia propia, y esa esencia coincide o es su potencia. El grado de potencia, que la potencia sí es parte de la potencia infinita de Dios, porque cada criatura expresa a la potencia infinita de Dios de manera determinada, de manera finita, de manera circunscripta. Y entonces las cosas se definen no por lo que son, en el sentido de la pregunta ontológica clásica, ¿qué es esto?, sino por lo que pueden, por aquello de las que son capaces. Una cosa es aquello de lo que es capaz. Y esa esencia, que insisto, es la misma esencia, solo que determinada, finita, la misma esencia infinita de Dios, determinada por una relación de movimiento y reposo, él la llama así. Es una identidad, es un modo, es un cuerpo. Esa esencia es variable. Es variable quiere decir, no es que está dada, sino que de alguna manera sufre accidentes en la aventura con los otros, en el curso del mundo. Esa esencia puede crecer, esa potencia puede crecer o puede disminuir. Y entonces, de alguna manera, la política es también una singularidad compuesta que tiene una potencia colectiva que puede crecer o que puede disminuir. Al igual que cualquier cosa. Hay que pensarlo los términos son los mismos para pensar a Dios, para pensar la ética, para pensar la política, bajo una lógica de la inmanencia. Hay una filosofía de la potencia que no es una filosofía del poder. Esto si puedo voy a llegar hasta aquí. Existir significa existir con otros. Ser una criatura finita junto a otras criaturas finitas. Y hay, en el axioma de la parte 4 de la ética, dice Spinoza, no se da en la existencia nada sin que se dé otra por la que es superada, mucho más fuerte, por la que la primera puede ser destruida. Y va a ser inexorablemente destruida. Eso es la muerte, ¿no? Pero a diferencia de Hegel, que lo que decíamos recién, que para Hegel la muerte viene de dentro, ¿no? Es como la semilla que prospera y que destruye aquello que le ha dado lugar para engendrar otra cosa. El de Spinoza no es un pensamiento dialéctico. La muerte viene de fuera. Toda cosa quiere seguir siendo. Toda cosa quiere perseverar en el ser. Toda cosa quiere ser lo que es. Es la traslación del principio de inercia al plano ontológico, ¿no? Todo se sigue moviendo a menos que haya una fuerza que lo interrumpa o todo está permanece en quietud a menos que venga una fuerza y todas cosas quieren seguir. Hay una especie también de conservadurismo paradojal en la ontología de Spinoza. Un autor habló de conservadurismo paradojal. Ahora, ¿qué sucede? Esa potencia que busca crecer no siempre lo hace. El mundo no está hecho a la medida de los seres humanos. Y por lo tanto, las cosas no son convenientes o inconvenientes. Una palabra fundamental de la ética y de la política de Spinoza es la palabra encuentro. Dicho sea de paso, me olvidé de decirles que hay una última filosofía de Althusser muy interesante que toma Spinoza de otro punto de vista, que es una filosofía que él la llama filosofía del encuentro aleatorio. Y hay una filosofía de la aleatoriedad, un materialismo aleatorio lo llama, contra el materialismo dialéctico, que era la filosofía oficial de los partidos comunistas en ese momento. Pero bueno, la noción de encuentro y de azar, porque la última filosofía de Althusser es una filosofía espinosista, epicureísta, ¿no? Que toma esta idea del azar y del clinamen como fundamental y la conjunta con el espinosismo. Pero la idea de encuentro es que nosotros estamos permanentemente en circunstancias de encuentros con otros. Por ejemplo, hoy acá, o cuando
tomo un vaso de agua, cuando ingiero un alimento, cuando leo un libro, cuando estamos permanentemente en medio de otros modos que no son nunca inocuos o absolutamente indiferentes respecto de mi propia vida. Cuando yo dije que Spinoza parte en la política de las pasiones, una de las cosas que estaba diciendo es que en cuanto potencias somos activos, hacemos cosas. ¿Qué quiere decir ser una potencia? Ser capaz de hablar, ser capaz de pensar, ser capaz de producir una obra de arte, ser capaz de hacer una revolución, ser capaz de algo, ¿no? En cuanto a potencia somos activos, pero también estamos sometidos pasivamente a las potencias de otros, es decir, a lo que Spinoza llama la causa externa. Las pasiones no son más que eso, es una pasividad respecto de causas externas. Una pasión significa no ser yo mismo la causa de un efecto que se ha producido en mí, sino que la causa de ese efecto es exterior. Entonces yo soy consciente del efecto, pero no de la causa. No solamente no soy la causa, sino que no soy consciente de la causa. Esa potencia Spinoza la llama deseo, para regocijo de Lacan. La esencia del hombre es el deseo. Y entonces ese deseo se ve modificado en los encuentros o los desencuentros en el mundo. Las pasiones son, dice Spinoza, denominaciones, modificaciones del deseo o de la potencia. Pasión significa siempre ser pasivo frente a un encuentro, ser pasivo respecto de una potencia, de una causa que provoca en mí algo, digamos, de que yo no soy la causa y sobre todo sobre lo que yo no tengo control. Eso es naturalmente así. Las pasiones no son vicios. No hay un moralismo de Spinoza, ¿no? No hay, les decía, tampoco una filosofía del pecado, ni existe la idea del pecado en Spinoza. Ahora, hay mucho que hacer si esto es así. Hay muchísimo que hacer. Todo se juega en lo que significa cómo llegar a ser activos y cómo reducir el terreno de la pasividad natural, puesto que somos con otros, puesto que somos una criatura finita, puesto que no somos causa de nosotros mismos. La sustancia no tiene pasiones porque no hay otro, no hay fuera, es acto puro. Si no nos confundamos con Aristóteles. Pero, porque el acto puro aristotélico es determinado, en cambio la sustancia de Spinoza es indeterminada. Pero Dios la sustancia de la naturaleza no tiene pasiones, sino que lo que hace es afectarse a sí misma, es decir, ser la causa de sus propios efectos, que somos nosotros. Es decir, todo lo que hay, todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La potencia puede... Los afectos no es una palabra... Afecto no es una palabra equivalente a pasión. ¿Por qué? Porque toda pasión es un afecto, pero no todo afecto es una pasión, dice Spinoza. Porque hay afectos pasivos, que son los más, y hay afectos activos también. Es decir, son los afectos de los cuales yo mismo soy la causa. A eso Spinoza llama afecto activo. Ser activo. Pero con la afección, en general, la afección lo que hace es producir un incremento o una disminución de nuestra potencia de actuar, de nuestra fuerza de vivir, de nuestro conatus, de nuestro deseo. Y entonces, ¿qué dice Spinoza? Cuando nosotros tenemos un encuentro con algo o con alguien que es contradictorio con
con nuestra potencia, esa potencia disminuye. Y la llama Spinoza pasión triste. La tristeza es el paso de la potencia de un grado o de una existencia mayor a una existencia menor. Por el contrario, la alegría es el paso de la potencia de una realidad más pobre a una realidad más rica y más extensa y más intensa. Esa variabilidad del deseo, esa variabilidad de la potencia es la esencia misma del hombre y es aquello a lo que estamos condenados. La pregunta es qué somos capaces de hacer si esto es así con eso. Las pasiones alegres, no por alegres dejan de ser pasiones. Cuando dice Spinoza pasiones, es decir, no están en nuestro poder. Estamos en lo que los clásicos de Maquiavelo llamaban el reino de la fortuna. Es aquello de lo que no disponemos. Somos pasivos, que decir, no somos activos. Somos pasivos frente al azar que procura buenos encuentros o malos encuentros. Y son circunstanciales. Y todo el cortejo de pasiones que en la parte 3 de la ética Spinoza va a recabar, hay una genealogía de las pasiones a partir del deseo, ¿no? Por ejemplo, hay pasiones tristes y pasiones alegres. Después de la alegría y la tristeza, las dos que siguen son el amor y el odio. El odio es una pasión triste, el amor es una pasión alegre. Y están definidos geométricamente. Eso es lo impresionante. Dice Spinoza, el amor es una alegría acompañada por la idea de su causa. El odio es una tristeza acompañada por la idea de su causa. Esto es raro, pero bueno, no vamos a hablar del more geométrico ahora. Pero es muy importante para... Y así todas las otras pasiones. La que ustedes quieren, la venganza, la ira, la generosidad, los celos, la ambición, la libido, todas las pasiones de la parte 3. Y es fundamental para la política empieza por las pasiones. Lo que mueve a los seres humanos no son las ideas bellas, la idea de justicia, la idea de tolerancia, de equidad, de solidaridad, lo que mueve a los seres humanos son las pasiones. Si ustedes leen el tratado... Por eso para Spinoza los filósofos nunca entendieron de política. Si ustedes leen las dos primeras páginas del tratado político es impresionante. Entonces de lo que se trata, puesto que es de ver qué hacemos con eso. Hago un pequeño paréntesis, porque me parece que... ¿Qué hora es? 11:20. 11:20. Podemos quedarnos, ¿no? Hasta las 12 podemos quedar. Sí. Bueno. Hay una vertiente, hay una inspiración clásica y una inspiración que no lo es en Spinoza. Un filósofo contemporáneo se murió hace unos 10 o 15 años que se llama Hans Blumenberg, muy interesante, un alemán. Ahora le están traduciendo las cosas, pero él trabaja con las metáforas, lo que llaman las metáforas de la existencia. Por ejemplo, tiene un libro que se llama La legibilidad del mundo, que rastrea la metáfora del mundo como libro, desde, no sé, desde Galileo y desde antes, que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, hasta el ADN y hasta la interpretación de los sueños de Freud y lo que ustedes quieran, ¿no? Hay algo que leer cuya gramática no disponemos. Bueno, y hay otro libro que se llama La risa de la muchacha Tracia, que recupera la vieja historia que cuenta Platón y después se transmite en toda la historia de la filosofía, de que un día conocen esto, que un día iba Tales caminando, Tales de Mileto, y que por mirar las estrellas se cae un pozo. Y que entonces había una empleada de Tracia, que lo ve y se ríe y se le burla. Entonces, lo que hace Blumenberg es esta metáfora de la burla de los no filósofos hacia los filósofos, porque los filósofos no ven por dónde caminan mirando, pensando en cualquier otra cosa, va siguiendo en la literatura y la filosofía, digamos, las distintas formas de esta metáfora. Bueno, no importa, pero tiene la que me interesa acá, que es un libro que se llama Naufragio con espectador, y que toma una página del De Rerum Natura de Lucrecio, que era un gran filósofo epicureísta,
Y que Lucrecio comienza diciendo en el libro 2 lo siguiente, dice, qué lindo que es estar en tierra firme y ver una embarcación llena de gente que se va a pique. Naufragio con espectador. Más o menos dice así, ¿no? Entonces Blumenberg ve esto como, obviamente, no es que Lucrecio le guste ver que la gente se ahogue, sino como una metáfora de los filósofos y los no filósofos. El filósofo es el que está... El mar siempre ha sido un símbolo de las pasiones, lo que lleva de un lugar a otro, lo que es imprevisible, aquello de lo que no disponemos, y donde van la nave de los locos, ¿no? La stultifera navis, la muchedumbre. En tanto que el filósofo solitario está en la tierra firme, pisando ahí, viendo cómo las vidas se malogran, se estropean, naufragan, la existencia naufraga. Blumenberg estudia todo esto, esta metáfora a lo largo de la historia y de la literatura también. Ahora, yo les traigo a colación esto porque a mí me parece, y que esto es también una marca de Spinoza muy importante. Spinoza es un filósofo en la nave. No es alguien que está en tierra firme, viendo con más o menos pesar cómo los pobres seres humanos no saben gestionar sus propias existencias. Ser un filósofo en la nave es ser un filósofo político. No obstante, para Spinoza también hay un ideal ético que tiene que ver con lo que él llama la moderación de las pasiones. Porque el problema está ahí, lo que dice Lucrecio es cierto, ¿no? Somos engullidos por el mar de las pasiones si no vivimos en función de la razón. Lo que Spinoza llama la razón no tiene que ver con una razón racionalista ni con una razón instrumental, es una cosa mucho más compleja. Y entonces el punto es cómo en un mundo así determinado, cómo somos capaces de... No hay una teoría ni un sistema de los deberes. La ética es lo contrario de una moral. Eso lo dice Deleuze y es cierto. El problema no es lo que debo hacer ni lo que debo ser y cómo adecuar mi existencia a una especie de derecho natural objetivo revelado por Dios o por la naturaleza o por un mundo platónico, lo que fuera, ¿no? Sino que la ética es experimental, es experimentalista, es siempre con otro y consiste, bueno, esto también se lo robo a Deleuze, en el arte de combinar encuentros que potencien nuestra potencia y evitar aquellos otros encuentros que en cambio la disminuyen. No hay más que esto. En un naturalismo absoluto. Es decir, las cosas no son ni buenas ni malas. Todo el modelo con el que Spinoza piensa esto es el del veneno. Y hace una lectura de la caída del pasaje del Antiguo Testamento, de la mordedura de la manzana, en esos términos. Digo, no es que, es una metáfora, no es que Dios le prohibió a Adán y que Adán desobedeció y que entonces Dios, enojado porque desobedeció, lo castigó y lo condenó a la humanidad a la historia, es decir, a la guerra, a la sangre, al dolor y al sufrimiento. Simplemente el pavote de Adán no sabía que la manzana estaba envenenada, es decir, que era un modo, que era inconveniente, que en lugar de potenciar lo que hacía, en lugar de componerse con él como modo, lo que hacía era descomponerlo, ¿no? Entonces todo es en términos de con qué o con quién yo soy capaz de componerme y cuál es la prudencia en este mar de seres que no conozco por mi propia finitud y que no conozco sus efectos en mí. ¿Cuál es la prudencia que me lleva a evitar aquello que me descompone? Pero no a impugnar moralmente, no es un moralismo el de Spinoza. En eso consiste la ética. Y en pasar de un conjunto de alegrías pasivas, que son inevitables, a alegrías activas, es decir, a alegrías de las cuales, que no son fortuitas, sino alegrías de las cuales yo mismo soy la causa. Porque la alegría es como si fuera el registro afectivo de un incremento de la potencia por la acción.
Y cuando digo acción no me refiero solamente al cuerpo, sino al pensamiento. Hay dos vías en Spinoza para llegar a la vida buena, que son la filosofía y la política. Y no están separadas. Pero eso nos llevaría, me parece, bastante lejos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. ¿Se entiende esto o hay alguna dificultad? Allá bien, sí. Bueno. Quiero hacer una consulta para vos. ¿Cuál es el papel de la razón en Spinoza para esa liberación de las pasiones? ¿Vos lo ves como un racionalista, no terminantemente racionalista o no? Lo que pasa es que depende de qué se entienda por racionalista, ¿no? Porque Spinoza habla de una racionalidad, sí, o una especie de noción de razón como más abarcativa que simplemente racional en Spinoza. sí. Spinoza habla de la razón y vivir conforme a la razón, por supuesto. Pero no porque hay un derecho natural que se da inmediatamente. El derecho natural es nuestra potencia, nuestra potencia es la potencia con la que venimos al mundo. Lo que pasa es que se expresa, y hay una máxima, que esto tiene que ver que está en las obras políticas de Spinoza, donde dice ius sive potentia, es decir, el derecho coincide con la potencia. Tengo derecho a todo lo que puedo, ¿no? Son equivalentes. En estado de naturaleza tengo derecho a todo lo que puedo. Derecho no hay que confundirlo con la ley, que la ley es una cosa positiva que precisamente está ahí para limitar al derecho, el ejercicio del derecho. Pero derecho equivale casi tanto como potencia. Derecho a todo lo que puedo. Ahora, puedo muy poco, en realidad, como criatura finita. Y sobre todo porque la manera de darse de mi potencia, la inmediata, aquello con la que nazco, y la que está librada a su propia espontaneidad, es una manera pobre, es una manera pasiva, es una manera que está expuesta a la infinidad de los seres, a lo que hace la infinidad de los seres con ella y que no sabe gestionar. No es que esté mal, sino que lástima, ¿no? Que una vida, que una forma de vida pasiva se desperdicie a sí misma de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se entiende esto? No hay ninguna... Bueno, entonces, ¿qué sucede? Spinoza dice, bueno, se trata de hacer algo. No es un racionalista en el sentido que él parte de la naturalidad de las pasiones de la vida humana. Y cuando Spinoza dice no es la razón lo que motiva sobre todo los comportamientos humanos, digamos, no está siendo un racionalista en esto. Ahora, él dice, la filosofía es hacer algo con eso, con ese dato de ser con otros, que no sabemos, digamos, si me convienen, si no me convienen, si se componen conmigo, si se descomponen conmigo. Esa es la ética, esa es la filosofía. Y entonces, bueno, lo que él llama la razón es la capacidad, es como si fuera el hilo que me orienta entre los otros para producir composiciones favorables. Y vivir bajo la vida de la razón no significa despotricar contra las pasiones, denostar las pasiones, burlarse de nada, de las pasiones y de la forma de vida, sino tratar de hacer una alianza con las pasiones alegres, porque son insuprimibles. Las pasiones son insuprimibles, porque sería como suprimir la finitud. Suprimir las pasiones sería como ser Dios, y eso no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es hacer algo con ellas. Es como decir, desviarlas, enmendarlas, extenderlas, componerlas de manera tal que su poder nocivo sea el menor posible. Por eso digo, si a esto le llamamos racionalismo, si a esta suerte de hay una palabra aristotélica, acá sí hay una aristotélica, que Spinoza recupera, que es la palabra filautía. A Spinoza no le importan mucho los griegos, ¿no? Filautía significa, depende cómo uno la traduzca, pero a mí me gusta traducirlo como amistad consigo mismo. Porque amor a sí mismo, amor de sí no puede dar lugar a equívoco. La amistad consigo mismo significa saber que es una pluralidad. Aristóteles dice que no, se empieza por ahí, somos un pueblo, cada ser humano, ¿no? Con clases bajas, con clases altas, con revoluciones, con cosas que tiran. Y la ética es qué hacer con eso. Spinoza dice somos pasiones, ¿no? La metáfora de la existencia como pueblo, de la existencia singular como pueblo, también es larga,
y que llega hasta los griegos. Pero más bien, yo creo que la ética de Spinoza no es una represión, sino que es una amistad consigo mismo. Significa, ¿cómo decir? Una negociación con esa realidad dada, no para suprimirla porque es insuprimible, sino para hacerla llegar a un lugar que no sea contradictorio con el incremento de la potencia, por decirlo de alguna manera. Ahí hay una... Y a medida que eso va pasando, la razón se va desencadenando. La razón se vuelve cada vez más intensa, por decirlo así. Si a eso lo llamamos racionalismo, Spinoza es un racionalista. Pero, insisto, de nuevo, no es que la razón prescribe un conjunto de deberes que se trata de imponer sobre las vidas. Exactamente lo mismo pasa en la política. Exactamente lo mismo pasa en la política. Se trata de ver los seres humanos tal y como somos. ¿Cómo somos los seres humanos? Ese es un problema. Digamos, vamos a los lugares no por una supuesta virtud republicana, sino por el choripán y la coca. ¿O no? La coca es el mejor de los casos. Bueno, en fin, y ver qué hacemos a partir de lo que somos. Cómo en lugar de tener una actitud moralizadora, Spinoza tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Non ridere, non lugere, neque detestari, no burlarse, no denostar y no detestar las acciones humanas, sino comprenderlas. Eso es un principio que me parece me parece que es el frontispicio de todas las militancias. ¿Y el último cuál es? No detestar. No detestar. No burlarse, no denostar y no detestar. No irritarse contra la realidad, sino comprender, pero no por un afán intelectual, sino para ver cómo hacemos algo. Y esto es lo impresionante de una filosofía de la inmanencia en política. Para mí hay dos maneras de posicionarse en la política. Estoy en una facultad, me toca estar como decano en una facultad, que es la Facultad de Filosofía en Córdoba, muy politizada, créanme, un volcán. Con lo cual la vuelve muy interesante, lo que la hace interesante. Pero a veces daría ganas de estar en la Facultad de Química, donde los estudiantes van a estudiar, donde los docentes barren, la verdad, yo les... Bueno, pero la cuestión es esto. Y entonces, bueno, hay mucha interlocución a medida que se puede con grupos radicales de estudiantes. Y a mí me parece que hay cierta izquierda. No, vamos a decirlo así. La pregunta espinosista en la política es la pregunta por lo que hay, no por lo que no hay. Spinoza siempre pregunta qué hay. En cambio, vamos a decirlo así, mis amigos trotskistas de la facultad siempre me preguntan qué no hay. Lo que no hay es por definición infinito. Lo que no hay es infinito. Siempre no va a haber algo, por más que estemos, ¿no? Entonces la pregunta por lo que no hay es muy fácil. En cambio, un espinosista detectaría qué hay, qué es la potencia que hay por baja que sea, y a partir de ahí, de manera inmanente, ver qué hacer con eso y cómo eso puede producir incrementos de sí, una autopotenciación para llegar, ¿no? Eso sería la diferencia entre una trascendencia y una inmanencia. Y es lo que hizo Marx, además. Él se preguntó qué hay. No, hay una clase que es la clase trabajadora, en fin, ¿qué hace? Es a partir de ahí. Y a mí bueno, yo creo que esa es la inmanencia funcional, lo cual no quiere decir una glorificación del existente, porque lo que hay también es terrible. Hay cosas horripilantes. Cuando digo ¿qué hay de emancipatorio en una realidad? Y lo que hay de emancipatorio en una realidad, hay siempre algo. Nunca no hay nada, ¿no? Esa confianza y esa serenidad espinosista en lo que hay, a mí me parece que le da todo un sesgo a una manera de entender la política. A veces hay menos, a veces hay mucho. Pero cuando digo también un filósofo en la nave, me refiero a alguien que se involucra, que se embarra en lo que hay para ver qué podemos hacer con otros
en relación ahí. Es decir, no rehúye la lucha política, no es alguien que está encerrado, y esto tiene mucho que ver con la filosofía, ¿no? La filosofía no es algo que... Bueno, un filósofo, un intelectual orgánico era Spinoza, en el siglo XVII, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo resuelve, pienso un poco sobre la marcha, esta cuestión del incremento de la potencia, ¿no? De pensar estos buenos encuentros que hacen incrementar mi potencia? Digo, ¿cómo lo resuelve? Creo que aparece el concepto de noción común, sí. Porque ¿cómo resuelve esto? Puede pasar por una idea un poco individualista, como aplico políticamente esto al bien común y no al incremento de mi potencia, digamos, sí. Sí. Creo que, bueno, ¿cómo resuelve, digamos, esa cuestión? Creo que aparecía al final de la ética. Sí, no, es una pregunta fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre la noción de potencia y la noción de poder para mí? O de voluntad de poder. En un sentido, digamos, caricaturesco, clase. No quiero meterme en la filología de la voluntad de poder, pero que hay una manera de entender el poder como voluntad de poder que se incrementa, que la condición de posibilidad de su incremento es la impotencia de otro. El modelo de la dominación, ¿no? Mi poder aumenta en relación proporcional con mi capacidad de dominación, es decir, con la despotenciación de aquellos a los que domino. En cambio, la noción de potencia de Spinoza es afirmativa, es lo contrario de esto, porque Spinoza lo que dice es que mi potencia se incrementa con el incremento de la potencia del otro con el que me compongo. Es decir, la composición, la lógica de la composición es una lógica del incremento, digamos, que forma una totalidad mayor, pero además incrementa las potencias individuales que se compusieron en esa realidad nueva. Y entonces se trata de producir encuentros de ese tipo. En cambio los otros, digamos, con el tirano o con el que se autoconsidera como víctima y con el que se queja todo el tiempo, hay que pasar de largo. Porque no hay víctimas, siempre hay potencias que son, en cuanto potencias, capaces, bajo ciertas condiciones, de revertir la situación en la que se hallan. La idea de víctima es una idea reaccionaria, ¿no? Porque produce pasividad, produce conmiseración, piedad, autovictimización, y de lo que se hace es activar las potencias, no las impotencias. Esto también es spinozismo. Esto vale mucho, me parece a mí, para las militancias, ¿no? No hay, es decir, considerar a las personas no como objetos de injusticia, sino como sujetos políticos, cualquiera sea la situación en la que se halle. Una víctima lo es solo en el momento en que ya no es una potencia. Es decir, cuando alguien puede ser una víctima del terrorismo de Estado, por ejemplo, que te asesinó, obviamente. Ya no. Pero son los muertos, son víctimas. Los seres vivos podemos estar en situaciones desfavorecidas, pero siempre hay algo que hacer. Y la política es eso. No es hacer por, sino hacer con. El asunto es cómo constituir formas de alianza y de composición que sean capaces de producir realidades nuevas. El punto fundamental es, me parece a mí, lo común. Hay en Spinoza una filosofía de lo común, a partir de las nociones comunes, que es un concepto, una expresión que está en la parte 2 de la ética, y que la noción común es lo que yo tengo en común con otra cosa y que me permite comprenderla. A partir de esa comprensión es que se va generando, que se va desencadenando el conocimiento. A partir de la noción. Y entonces la comunidad o lo común se va, a partir de formas elementales, se va incrementando, y por lo tanto la potencia que lo común expresa. Sería. No existe la palabra comunidad en Spinoza, sí lo común. Pero a mí me parece que es muy interesante una filosofía de la comunidad que podemos encontrar allí, en base a esta lógica de los encuentros. Bueno, dale. Sí, una consulta. Uniendo lo que decías antes de trabajar con lo que hay, y con lo que decías recién de potenciar, ¿entra en algún momento en la lógica de Spinoza la idea de cambio, o cómo se producirían los cambios, digamos? ¿Hay como más una idea de una evolución natural, entre comillas,
O esta potencia, digamos, vendría a dar. No sé si... Sí. La forma más natural de convivir es lo que Spinoza llama democracia. Y la palabra democracia tiene para Spinoza un sentido liberal y un sentido que no lo es. El Tratado Teológico Político es un panfleto, entre otras cosas, por la libertad de expresión. Por la libertad de expresión. Es decir, el subtítulo es Tratado Teológico Político, en el que se demuestra que la libertad, él le llama libertad de filosofar, libertad filosofandi, ¿no? Pero digamos, la libertad de expresión, diríamos nosotros ahora, no solamente nos atenta contra la paz y estabilidad del Estado y de la religión, sino que si la suprimimos la paz del Estado y la religión. Es todo un subtítulo contra Hobbes, que Hobbes decía, los estados, si quieren permanecer, no pueden permitir el estado de naturaleza de la interpretación, que cada uno anda diciendo lo que quiere, ¿no? Porque eso es la antesala de la guerra civil. Spinoza dice, digamos, y acá sí hay un elemento liberal, una de las grandes conquistas de la tradición liberal es la conquista por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y el Tratado Teológico Político es un manifiesto en alguna medida de esto. Él en ese libro llama democracia, y que es la más estable forma de gobierno, a diferencia de cualquier otra, donde efectivamente va contra la naturaleza humana, porque para Spinoza hay, a diferencia de Hobbes, hay lo indelegable, hay un poder natural y una potencia natural. Para Hobbes se trata de despojarse contractualmente del derecho natural, despojarse, transferirlo de manera trascendente al Estado, despotenciar la sociedad civil, eso como condición necesaria para la paz o para el pacto, ¿no? Si nosotros retenemos nuestra potencia, nuestra libertad y nuestro derecho, hay guerra de todos contra todos. Es como si Hobbes sacrifica la libertad a la seguridad, ¿no? En el caso de Spinoza el modelo es totalmente diferente. Dice Spinoza, lo indelegable, aquello que no se transfiere a ningún poder común, y la democracia es democracia también por esto, y una de las cosas que no se delega es la capacidad de, digamos, el pensamiento y la palabra, la libertad de expresión, entre otras, ¿no? Es lo que no se delega. Pero esto no pone en cuestión al Estado, ni como creía Hobbes, ni es la antesala de la anarquía, sino es lo que hace que se estabilice un régimen político. La democracia es el régimen político más estable. Y después, en el Tratado Político, con el concepto de multitud y con un cierto maquiavelismo que está en esta obra, pero no en el Tratado Teológico Político, va a entender, tiene una expresión que es potencia democrática de la multitud. Entonces es de una constitución social que está dada por una potencia ejercida en común que Spinoza llama potencia democrática. No hay en Spinoza una teoría, creo yo, no hay una teoría de la revolución. A Negri le gusta decir que sí, y probablemente se puede leer con Negri que hay una teoría de la revolución que es ontológica en realidad. Hay una ontología política en Spinoza que lleva necesariamente a la revolución si la potencia común se ejerce. Eso está, en todo caso está tácito, está implícito en la filosofía de Spinoza, pero no hay explícitamente una teoría de la revolución. Además no podríamos pedir, ni siquiera existía la palabra, existía mutatio rerum. La palabra revolución es una palabra astronómica originariamente, que solo en el siglo XVIII cobra una acepción política, y astronómicamente quiere decir lo contrario de lo que nosotros entendemos por revolución en el ámbito político. Significa volver a pasar como la revolución mecánica, ¿no? Volver a pasar por el mismo lugar una y otra vez. La palabra que usa Maquiavelo es mutatio rerum, ¿no? Una transformación. Spinoza ve esto, que las cosas cambian, y por infinidad de circunstancias, pero lo que produce, pero él dice de que hace un alegato
muy interesante contra el tiranicidio, porque él dice de que no se cambia nada matando al tirano si no suprimimos además las circunstancias que hicieron posible el tirano. Eso es impresionante. Por eso, el trabajo político es un trabajo de otro orden, no en la inmediatez. Porque después, si matas a un tirano y no suprimes las circunstancias, va a venir un tirano peor, ¿no? Eso, ve la radicalidad de la cuestión política. Pero es un realista y ve perfectamente los cambios y se pregunta por cuáles son los regímenes estables, y lo que él dice es que el de la democracia es el más estable de todo. ¿Había alguna pregunta más? La institución... Eso quería decir. Nosotros, digamos, si pensamos con Hobbes, el Estado es una institución artificial, no existe la naturaleza. En la naturaleza existe la guerra, no existe poder común, existe derecho natural subjetivo, y estamos todos, el hombre, el ser humano es enemigo del ser humano, somos enemigos por naturaleza. La hostilidad es la ley del estado natural. O la libertad. Para Hobbes, el problema no es cómo defender la libertad de los seres humanos, sino cómo defender a los seres humanos de su libertad, de su propia libertad. Porque la libertad es libertad de matar, para decirlo sin eufemismo. Para Hobbes la libertad no hay una poesía de la libertad. ¿Usted quiere ser libre? Bueno, tiene que estar dispuesto a ciertas cosas. Y los seres humanos prefieren no estar dispuestos, según Hobbes, a ciertas cosas. Prefieren relegar la libertad a la seguridad, es decir, crear un poder, comprometerme con otros a interrumpir la guerra, porque queremos seguir siendo, porque hay una filosofía del conatus que es parecida a la de Spinoza. Queremos perseverar en el ser, y si queremos perseverar en el ser no es posible la libertad natural, ejercer la libertad natural tal y como viene dado. Entonces es como si la naturaleza hubiera estado fallada y los seres humanos debieran producir una realidad artificial, no natural, que es la circunstancia política. Esta es la diferencia con Aristóteles. Para Aristóteles los seres humanos somos naturalmente políticos. Para Hobbes no, para los seres humanos somos naturalmente prepolíticos, antipolíticos, individualistas, egoístas, etc. Entonces, por conveniencia se crea el Estado según una lógica trascendente. Esto significa que todos los contratantes, todos los que forman parte del pacto, porque el pacto, ¿por qué necesita crear un Estado? Porque el pacto no se basta a sí mismo. Yo puedo darle mi palabra a alguien de no hacer, pero apenas el interés irrumpa nuevamente, si tengo el poder de ir contra mi propia palabra, lo voy a hacer. Como lo sabe cualquiera que, digamos, nosotros cuando vamos a vender una casa no confiamos en la palabra del que me dice te voy a pagar la semana que viene, ¿no? Queremos un papelito firmado y con toda la fuerza que respalde eso. ¿Por qué no confiamos en alguien que me da su palabra, se compromete conmigo a pagarme? Y bueno, diría Hobbes, nosotros con nuestros actos estamos convalidando lo que la banalidad que yo estoy diciendo que genera tanto escándalo, ¿no? Cerramos las puertas de nuestras casas cuando nos vamos a dormir. ¿Por qué cerramos las puertas de nuestras casas si fuéramos todos angelitos? Cerramos las puertas de nuestra casa porque el hombre es lobo del hombre. Entonces, ¿a qué tanta laraca? No se puede vivir así. Es necesario un poder común que garantice una cierta paz, que no es una paz perpetua ni una paz un armisticio. Para eso la condición es delegar, es transferir, es alienar nuestro poder, nuestra potencia en otro, que es un poder común, el Estado, el Leviatán. Y el Estado genera la ley, es la ley que mantiene controlados, cancelados, desactivados los derechos, es decir, las potencias. Hay una despotenciación de la sociedad que es condición de una relativa paz. Entonces nosotros podríamos decir con Hobbes lo siguiente, fíjense, el derecho natural, es decir, la potencia, es máximo en el estado de naturaleza, antes de que haya estado político, y es, en teoría, inexistente cuando hay política. ¿Se entiende esto? Spinoza dice lo siguiente, parte de un supuesto parecido, pero él dice que no,
la forma no es la trascendencia, sino la inmanencia. No es la delegación, sino la composición. Y el Estado, en buena lógica, la inmanencia y las instituciones públicas permanecen en la potencia colectiva. No son trascendentes a, son inmanentes a ellas. Para decirlo de otra manera, la institución es la expresión de un poder instituyente y no algo que vuelve contra el poder instituyente para bloquearlo, para desactivarlo, para suprimirlo. Spinoza dice lo siguiente, dice: la política no es la supresión de la naturaleza, ni del derecho, ni de la potencia, sino su colectivización, su politización, su desvío respecto a cómo se da inmediatamente en el estado natural, su enmienda. Si eso es así, es decir, no hay delegación, sino que hay como si fuera una composición que se desvía del estado natural para generar una realidad política. Si ustedes quieren decirlo también de este otro modo, lo pueden hacer. La política no es artificial, el Estado no es artificial, no es un artificio, es una de las derivas del derecho natural. En la medida que el derecho natural se politiza, se colectiviza y alcanza una plenitud mayor. Dicho en otros términos, el derecho natural es mínimo en el estado de naturaleza, porque cualquiera puede ser muerto por otro, y es máximo en el estado político. No solamente no se suprime el derecho natural en el estado político, es decir, la potencia, sino que se incrementa y no sabemos hasta dónde, no sabemos lo que puede un cuerpo colectivo. Lo que Spinoza llama democracia significa un conjunto de instituciones que jamás se apartan del poder instituyente. La distancia que hay entre el poder instituyente y la institución es una distancia mínima. Nunca van a coincidir, por supuesto, pero la distancia es mínima. Y por lo tanto la institución lo que hace es expresar, es incrementar, es dar curso a una potencia natural colectivizada. A diferencia de Hobbes, que lo que hace el Estado es chupar esa potencia, constituir una ley que las mantenga, que mantenga impotente o despotenciado al cuerpo colectivo, y sobre todo producir una economía del miedo, porque así se mantiene una sociedad o la seguridad de una sociedad, en base a premios y castigos y la imposición de la ley, que siempre contradicto. No es, la ley en Hobbes no expresa el derecho, sino que lo bloquea, está ahí para eso, en tanto que en Spinoza la ley, la institución de la ley, lo que hace es expresar el derecho. Me cansé. Perdón. Sí. Estaba pensando que decías que la idea de democracia es mala palabra hasta acá, que la recupera Spinoza en estos términos. Sí. Y todo el tiempo lo estás contraponiendo con la figura de Hobbes. Sí. Pensaba qué vínculo habría con la idea de democracia de Rousseau, que también veo muchas de estas cuestiones similares. La cuestión de la potencia de los individuos, la voluntad general. De la voluntad general, que sería que hace la ley, que no tiene otra trascendencia, que sí. El pacto no implica nada de guerra. Sí, me parece que hay mucha coincidencia que se puede lograr entre el pensamiento de Spinoza y el pensamiento. Sí, solo que hay un Rousseau. Hay infinitas maneras en que ha sido leído Rousseau, ¿no? Hay una manera totalitaria también de leer a Rousseau, de supresión del individuo. Lo que yo veo, trataría de encontrar este matiz. Hay un elemento liberal que persiste en la democracia espinocista, que es el individuo, ¿no? Porque de alguna manera yo lo que veo es que en Rousseau el individuo lo que hace es fusionarse o sumirse a una totalidad que es esa voluntad general, de la cual es autor, por supuesto, pero no hay el hiato, la fisura, la tensión y el conflicto, sobre todo, que está a la base de la democracia espinosista, la diferencia que está a la base y que impide que el espinozismo tenga una deriva totalitaria, me parece. Pero indudablemente en este punto que yo acabo de decir hay una coincidencia. Ahora, dicho esto, yo creo, o yo propongo, tengo para mí, de que hay muchísimo que encontrar en Spinoza en relación a lo que podemos hacer
aquí y ahora. ¿No? Pensar la democracia, otra democracia, una democracia nueva, y pensar la institución de una manera renovada. No tener un pensamiento ingenuamente o inmediatamente anti-institucional, sino pensar la institución de institución de una manera asumiendo toda la complejidad que hay a la base.